Bueno, em, yo les voy a hablar, como dice la presentación, de crioinmunomarcaciones y su aplicación a la microscopía de correlación. Y bueno, esta imagen que ustedes ven acá de un puente, donde de un lado estaría lo que es la microscopía de luz y del otro lado sería la microscopía electrónica, un poco lo que representa es esta idea de lo que es la microscopía de correlación, ¿no? Que es como un puente en lo que es lo micro y lo nano. Para un poco repasar lo que es el concepto de microscopía de correlación, ustedes sabrán que la microscopía de correlación en realidad es un conjunto de técnicas, no es una sola, sino que son muchas y todo el tiempo van apareciendo metodologías nuevas que permiten adquisición de datos en las dos modalidades de la imagen en un solo objeto. En este caso, ustedes ven una célula donde vemos una marca por microscopía de fluorescencia y en la misma célula nosotros también podemos evaluar el detalle ultraestructural a través de lo que es la microscopía electrónica. Por eso se llama microscopía de correlación, porque correlacionamos en la misma célula, en el mismo objeto de estudio, lo que es la microscopía de luz, en este caso de fluorescencia, con la microscopía electrónica del detalle ultraestructural. ¿Y por qué es tan ventajosa esta metodología? Porque justamente combina las cualidades de las dos microscopías. Por un lado, las cualidades de la microscopía de fluorescencia, que como ustedes ven acá, sobre todo los que trabajan con microscopía confocal y microscopía de super resolución, podemos trabajar con células vivas, evaluar procesos dinámicos, pero tenemos un limitante que es la resolución. Como ustedes ven en este caso, lo que es microscopía confocal, tenemos una resolución de más o menos de 100 nanómetros, y en el caso de la microscopía de superresolución, como mucho podemos llegar a 10 nanómetros. Pero si a eso lo combinamos con lo que es la microscopía electrónica, que nos permite tener una resolución en el orden de 1 nanómetro, podemos trabajar con las dos metodologías y las combinamos para poder resolver nuestros problemas. ¿Cuándo nosotros podemos utilizar, digamos, estas metodologías de correlación? Cuando nos tenemos las siguientes preguntas biológicas que creo que todos compartimos. Por ejemplo, ¿qué función cumplen las moléculas? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo interaccionan estas moléculas? ¿Cómo se comportan? ¿Y cómo están reguladas? Si a esas preguntas nosotros le agregamos que nos interesa evaluar todas las cualidades ultraestructurales, decimos, bueno, es viable que nosotros podamos utilizar o probar de utilizar las metodologías de microscopía de correlación. Como ustedes ven acá, ¿cuáles son las ventajas de lo que es la microscopía de correlación? Es que en una muestra tenemos dos modalidades de imagen, lo que es microscopía de luz, se trabaja con muestras heterogéneas, se puede obtener imágenes de muestras vivas, células vivas, se puede hacer adquisición de imágenes de procesos dinámicos y funcionales. Todo eso lo daría lo que es la microscopía de luz, que ustedes lo ven entre paréntesis. Y la microscopía electrónica, que es lo que estaría aportando, como ustedes ya saben, que es la alta resolución y todo lo que es este contexto subcelular de las moléculas que a nosotros nos interesan. A lo largo de los años, como ustedes ven en este gráfico, han ido aumentando las publicaciones de microscopía de correlación. Esta es una microscopía que nace a mediados de la década del 50 y fíjense cómo fue incrementándose la cantidad de metodologías que fueron desarrollando en virtud también de los equipos que se fueron desarrollando. Básicamente lo que es la microscopía de correlación existen tres estrategias diferentes según cuál es nuestro interés biológico. En este caso ustedes ven la primera opción o la primera estrategia, que es la A, donde trabajamos con células vivas, células por ejemplo transfectadas, que las podemos ver con un microscopio de fluorescencia, capturamos la imagen de esa célula que a nosotros nos interesa o de ese proceso biológico, y una vez que obtenemos esas imágenes, hacemos una fijación, luego hacemos lo que es el embebido en plásticos clásicos de microscopía electrónica, luego se hacen los cortes, la tinción y se va al microscopio electrónico. Una segunda estrategia, que es un poquito más diferente, en este caso las células
se las hace crecer en unos disquitos de zafiros, que yo después se los voy a mostrar. Se fija a las células con esta fijación en frío y a alta presión. Luego se obtiene las imágenes por microscopía de fluorescencia y recién ahí, en este paso, se pasa a lo que son las resinas de microscopía electrónica, de nuevo el seccionamiento, la tinción y vamos al microscopio electrónico. Como verán, a diferencia de la opción A, en este caso no trabajo con células vivas, sino que las fijo y después veo la microscopía de fluorescencia. Y una tercera estrategia que se llama de alta resolución, que es microscopía de correlación de alta resolución. En este caso, fíjense que empiezo fijando las células con un fijador que nos permite preservar la fluorescencia. Luego se hace un embedding, o sea, el embedding de la muestra, en este caso, se puede hacer a través de la técnica de Tokuyasu, el seccionamiento, se ve lo que es la microscopía de fluorescencia, luego ese mismo corte se tiñe y se va al microscopio electrónico. Y a medida que uno va leyendo, van apareciendo distintas estrategias de microscopía de correlación. Estas solamente son algunas que las pueden encontrar en PubMed. Básicamente todas estas metodologías tienen la misma forma de trabajar, que es primero encontrar la célula de nuestro interés, registrar esa posición donde está la célula que a nosotros nos interesa, adquirir la imagen por microscopía de luz. Luego viene la parte de lo que es preparación de la muestra para microscopía electrónica. Volvemos a posicionar y encontrar la célula que a nosotros nos interesaba. Hacemos las secciones de microscopía electrónica y adquirimos las imágenes por microscopía electrónica. Antes de empezar a mostrarles algunos ensayos de microscopía de correlación, en esta charla también yo les quería hablar de lo que es crioinmunomarcación. Y para eso tengo que empezar a hablar de lo que son las criofijaciones, ¿no? Y esto un poco comparar lo que es la fijación química clásica que se usa en la microscopía electrónica versus lo que es la criofijación. ¿Por qué? Porque a medida que fue avanzando el desarrollo de la microscopía de correlación, todo lo que es criofijación ha tenido un protagonismo muy alto porque permite realmente obtener imágenes muy buenas. Si ustedes ven, en este caso, lo que son la fijación en la parte de arriba, es una fijación química convencional y fíjense cómo las mismas estructuras, mediante una criofijación, se preservan mucho mejor. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de la criofijación? Que la criofijación es más rápida, estabiliza simultáneamente todos los componentes celulares y no altera la morfología subcelular. Para hacer criofijaciones existen distintas metodologías que están asociadas a distintos equipos. Y bueno, la crioinmovilización es la metodología óptima para preservar la ultraestructura y sobre todo los antígenos si nos interesa hacer inmunomarcaciones. La congelación de muestras de espesor mayor a unas pocas micras, sin la presencia de anticongelantes y a presión ambiente, produce la formación de considerables cristales de hielo y la consecuencia de distorsión del material biológico, ¿sí? Ese es el gran problema que tiene la criofijación, que es justamente evitar esta formación de cristales para que nuestro material no se dañe. Y las muestras pueden ser congeladas adecuadamente si utilizamos anticongelantes. Una de esas metodologías es la que se llama prime freezing, que es sumergir, digamos, la muestra en nitrógeno líquido, o si no, trabajar a lo que es alta presión, que se llama high pressure freezing. La criofijación es ventajosa, ¿por qué? Porque dijimos que es un proceso rápido, asegura la inmovilización simultánea de todas las macromoléculas y solutos, y la muestra se acerca a un estado más natural si lo comparamos a la clásica fijación química. Pero para entender un poquito de lo que es la criofijación, tenemos que hablar de algunos conceptos básicos de la física, porque justamente lo que nosotros dijimos que necesitamos es evitar la formación de cristales de hielo. Y bueno, para poder trabajar con eso tenemos que conocer un poco este concepto que se llama la vitrificación.
versus lo que es el hielo cristalino clásico, ¿sí? Nosotros cuando tenemos el agua, según el tiempo y la rapidez y las condiciones de presión, yo puedo tener lo que se llama hielo cristalino, que tiene menor densidad que el agua en estado líquido, y este es los cristales que debemos evitar porque son los que rompen todas las estructuras de las células. Pero si trabajamos, por ejemplo, a alta presión, que después lo vamos a ver, tenemos lo que se llama hielo vitrio, que fíjense que la estructura es similar de densidad que el agua en estado líquido. Y eso es lo que nos permite preservar de una forma mejor la estructura de las células. ¿De qué va a depender la formación de un tipo de cristales o de otros? Es el tiempo de enfriamiento. Como ustedes ven, si tengo un enfriamiento lento, yo formo lo que se llama el hielo hexagonal, mientras que si yo hago un enfriamiento mucho más rápido, logro lo que se llama vitrificación o hielo amorfo. Esto fue descrito por primera vez en 1980, que acá está la publicación en la revista Nature, que le dio el premio Nobel a este investigador. Este es un gráfico donde se puede ver que la formación de cristales depende de la velocidad y la presión del enfriamiento. Si yo tengo un enfriamiento lento, lo que se forma son, fíjense, cristales de hielo y se produce lo que es la deshidratación de las células. Cuando tengo una tasa de enfriamiento intermedio, se llega a la formación de cristales grandes, fíjense, tanto en el interior de las células como en el exterior de las células. Pero si yo hago un enfriamiento mucho más rápido, y sobre todo a alta presión, el enfriamiento produce pequeños cristales intracelulares y no se logra dañar la estructura de las células. Acá es en un esquema, como para que ustedes vean, en el caso, acá tenemos una membrana plasmática y esto sería el citoplasma de las células. Este es un estadio normal, en solución normal. Cuando tengamos la formación de cristales, fíjense el cristal hexagonal como produce lo que es la ruptura de la membrana plasmática. Sin embargo, si yo logro tener este hielo amorfo, fíjense que la estructura se mantiene igual que la natural. Bueno, ¿cómo podemos hacer estas fijaciones? ¿Sí? Las fijaciones yo las puedo hacer de dos formas. Una que es a presión ambiental y otra que es la alta presión. Para trabajar con presión ambiental tengo esta congelación rápida que se llama Planck freezing, que es sumergir la muestra de nitrógeno líquido directamente. Y si no, tenemos lo que es congelación lenta, pero con crioprotectores. De esta forma evitamos la formación de cristales a través de esta técnica de Tokuyasu. Y si no, trabajamos con la congelación a alta presión que se llama High Pressure Freezing. Bueno, acá les muestro el premio Nobel que se lo dieron en 1917, hace poquito, perdón, en el 2017 a Jacques Dubois-Tech, que fue un poco el padre de lo que es la criomicroscopía electrónica y fue uno de los primeros que desarrollaron y pudieron observar lo que es todo el proceso de vitrificación. Ese es el paper original, que es muy interesante después de estudiarlo. Bueno, acá está un esquemita de lo que es este sistema de fijación que se llama Planck freezing, que es directamente, en este caso yo tengo la grilla, donde la grilla yo hago crecer las células y esas grillas con una pinza se sumergen en el nitrógeno líquido y de esa forma ya hice lo que es la criofijación y en ese caso la muestra luego la voy a analizar en un criomicroscopio electrónico. Estos son los aparatos que se venden en el mercado para hacer este tipo de metodología, que son aparatos que cada vez se van desarrollando con mayor frecuencia y se pueden regular todo lo que es la temperatura y la humedad y son automatizados. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer uno de estos equipos el año pasado cuando fuimos al centro de demo de Thermo Fisher en Oregon, en Estados Unidos, en el marco de una visita que hicimos por un microscopio electrónico. También hicimos una visita por las distintas secciones y ahí pudimos ver cómo funcionan estos equipos para hacer criofijación a través del Planck freezing. Pero bueno,
como todo tiene sus limitaciones, este sistema de fijación a través de sumergiendo las grillas, tienen, digamos, podemos trabajar con muestras relativamente pequeñas, pero ¿qué pasa si yo quiero trabajar y hacer vitrificación de muestras más grandes, como en el caso de células y tejidos? Para eso, lo que se necesita es los otros equipamientos, que son los que trabajan a alta presión, o trabajar con lo que son los crioprotectores. ¿Cuáles son de los crioprotectores más comunes que se utilizan? En este caso, como ya después les voy a hablar a través de la técnica de Tokuyasu, es la sucrosa. Y estos crioprotectores lo que hacen es reducir la concentración de moléculas de agua libre, formando enlaces de hidrógeno con el agua, entonces disminuye el punto de congelación. Este es un grafiquito donde uno puede ver los estados del agua y cómo, según la presión y la temperatura, se logra esto, que es el hielo amorfo, que fíjense que se necesitan bajas temperaturas y una alta presión. Este método de congelación de alta presión es un método para congelar, por ejemplo, organelas, células y tejidos entre 200 y 500 micras de espesor. O sea que podemos trabajar con muestras bien grandes. Estos son los equipos que se venden en el mercado para hacer high pressure freezing. Fíjense que son equipos bastante costosos y yo no tengo todavía conocimiento de que haya algún tipo de este equipo acá en Argentina todavía. Bueno, este es un grafiquito donde se ve cómo la presión aumenta en estos equipos de una forma, digamos, exponencial antes de que baje la temperatura y a un tiempo muy corto, de 30 milisegundos, en ese momento es como si fuera un disparo a alta presión y a baja temperatura y se produce lo que es la vitrificación de la muestra. Bueno, un poco volviendo a lo que es, ya teniendo estos conceptos de lo que es la criofijación y retomando lo que son las metodologías de microscopía de correlación, está esta microscopía de correlación donde se trabaja con criofijación a través de este plan freezing, que es sumergiendo las grillas. Y en este caso, ¿qué se hacen? Dentro de las mismas grillas se hacen crecer las células. Son estas grillas que están con una capita de carbono. Estas grillas, fíjense que tienen un sistema de coordenadas, cosa que a mí me permite identificar la célula que más me interesa. Yo, ¿qué es lo que hago? Capturo las imágenes de la célula que me interesa en un microscopio de luz. En este caso, también se puede ver la inmunofluorescencia a través de un criomicroscopio de fluorescencia, que es muy interesante, y luego la misma grilla, la misma célula, la puedo analizar por lo que es microscopía electrónica. Para poder hacer microscopio de fluorescencia, hace falta este equipo especial. La gente de Leica desarrolló el primer objetivo para fluorescencia. Fíjense que es un equipo de fluorescencia convencional que le han adaptado un chamber donde yo puedo traspasar la grilla y trabajar con nitrógeno líquido en un microscopio de fluorescencia. Luego yo saco esa muestra y la pongo en un microscopio electrónico. Entonces, de esa manera yo trabajo en la condición más natural posible, ¿sí? Porque fíjense que yo no hago ningún embedding, no hago ningún corte de la muestra, directamente la fijo y voy al microscopio de luz y al microscopio de fluorescencia. En este caso, es un ejemplo donde se crecieron neuronas en estas grillas de microscopía electrónica, se van a un microscopio de fluorescencia y toman la imagen de la sección de la célula que más les interesa, que son estos procesos neuronales de las células, y a su vez, cuando yo me voy a un microscopio, a un criomicroscopio electrónico, también se puede hacer una tomografía y puedo hacer una reconstrucción en 3D de lo que a mí me interesa. En este caso, acá la flechita en rojo lo que está indicando es esta vesícula extracelular que está entre medio de dos procesos neuronales. Este es otro ejemplo donde también se hace criomicroscopía electrónica y criomicroscopía de luz. En este caso
se hace un análisis de lo que son mitocondrias, las pueden ver en la fluorescencia, y luego en la misma célula, en un criomicroscopio electrónico, se hace la tomografía y puedo hacer una reconstrucción en 3D de la mitocondria que a mí me interesa. Bueno, ahora les voy a presentar algunas estrategias de microscopía de correlación que pude realizar en el laboratorio de Yannick Schwab en el IMBL de Heidelberg. Yannick es el director de la Facility de Microscopía Electrónica. Yo estuve en el laboratorio de él y la verdad es que me permitió conocer un montón sobre estas nuevas metodologías. Ellos en el laboratorio estaban desarrollando esta metodología de microscopía de correlación, donde lo que hacíamos es sembrar las células en estos anillos de zafiro, las cultivamos a las células en estos vidrios, luego estas células estaban transfectadas para ver inmunofluorescencia, para ver fluorescencia, por ejemplo, en el aparato de Golgi. Yo capturaba la imagen de la célula que me interesaba, luego hacíamos la fijación, la criofijación a través con estos equipos que se llama High Pressure Freezing, que recién les mostré. El embedding lo hicimos a través de esta metodología que se llama Free Substitution, que ya se las voy a comentar. Luego hacíamos el corte y adquiríamos las imágenes por microscopía electrónica. Bueno, antes de hacer crecer las células en estos anillos de zafiro, lo que hacíamos es hacer como si fuera un spray arriba de estos anillos de zafiro con carbono para poder hacer como esta retícula para poder identificar luego las células que a nosotros nos interesaban. Bueno, esta es la sala de cultivo donde nosotros trabajamos con estas células GILA que tenían fluorescencia en el aparato de Golgi y en el núcleo. Hacíamos crecer las células en estos anillos de zafiro a un 70% de confluencia. Esos anillos de zafiro luego formamos como si fuera un sándwich con este sistema de anillos para luego poder insertarlos en este equipo de High Pressure Freezing, ¿sí? Acá yo tenía el disquito de zafiro con las células, se arma como si fuera un sándwich con esos anillitos, y luego nos íbamos a este equipo que es el equipo que hace la criofijación. Acá tenemos un tubo de nitrógeno líquido, porque dijimos que la fijación tiene que ser a temperaturas menos de 137 grados y a una altísima presión. Entonces, ese dispositivo yo lo pongo acá, aprieto el botón y uno escucha como si fuera un disparo, y en ese momento queda la muestra fijada. Bueno, una vez que tengo la muestra fijada, la tengo en nitrógeno líquido, tengo que seguir todo lo que es el procesamiento para poder hacer la inclusión en una resina y poder hacer los cortes. Bueno, para eso utilizamos esta metodología que se llama Free Substitution, que es una metodología que nos permite hacer una deshidratación a baja temperatura, ¿sí?, de muestras criofijadas, con la finalidad de reemplazar el hielo por un solvente orgánico que usualmente contiene el fijador. Bueno, ¿por qué sirve mucho esta metodología? Porque hay una escasa contracción del material, hay una mejor integridad ultraestructural y hay una excelente preservación de antígenos. Esta es una imagen para que ustedes puedan ver lo que es la fijación química clásica y la deshidratación clásica que se hace y el embedding de microscopía electrónica versus la misma estructura, fíjense, utilizando una criofijación y free substitution. Fíjense cómo la misma estructura, según la metodología que yo utilizo, es lo que yo puedo observar. Nosotros estamos acostumbrados a tener este tipo de imágenes, y cuando empezamos a implementar estas nuevas metodologías nos damos cuenta de que lo que estábamos viendo en realidad es totalmente diferente. Fíjense cómo cambia toda la ultraestructura y se ve de una forma mucho más natural. Bueno, para poder hacer este free substitution se hace falta, bueno, este aparato, que es un robot de Leica, donde acá tenemos un tanque con nitrógeno líquido, y es un sistema computarizado donde uno va seteando todas las condiciones y luego de una semana, 10 días, sale el producto final.
Este es el laboratorio donde, fíjense, donde uno hace la criofijación. Acá al lado ya está este equipo para hacer el freeze substitution. Entonces yo salgo de fijar la muestra e inmediatamente la transfiero a este equipo para que empiece todo este proceso del embedding. Ese sándwich que se había armado, ¿se acuerda? Con los disquitos de zafiro y esos anillos, hay que desarmarlos y ponerlos acá. Acá se está trabajando también a condiciones de menos 137 para no alterar las condiciones que se necesitan. Y bueno, luego uno programa todas las condiciones que necesita el equipo para luego llegar al producto final, que es el taquito para poder ser cortado. Bueno, este es otro ejemplo para que comparen lo que es el embedding convencional y la fijación química versus la criofijación y el freeze substitution. Fíjense cómo parece totalmente otra muestra, pero es exactamente la misma. Y así es como se ve el producto final. ¿Sí? Yo tengo un taquito y acá quedaron pegadas, ¿sí? El disquito de zafiro que yo tenía en las células, que a mí me interesaban. Yo despego ese vidrio y quedan acá pegadas las células con las coordenadas para yo poder seleccionar cuál es la célula que yo previamente obtuve imagen por microscopía de fluorescencia y poder cortarla y así ver todo lo que es la ultraestructura de esa célula. Bueno, entonces ese taquito me voy a un ultramicrótomo convencional. Fíjense que acá yo les marqué con círculo rojo que la muestra está tapada con papel, porque si yo quiero preservar lo que es la fluorescencia, tengo que protegerla de la luz. Hago los cortes y en este caso se puede hacer cortes para observar en un microscopio de fluorescencia y cortes seriados luego para ver la misma célula en el microscopio electrónico. Luego superpongo las imágenes y obtengo este tipo de imágenes donde yo tengo, ¿se acuerdan? El aparato de Golgi, nosotros los veíamos con la fluorescencia de color verde y los núcleos de color rojo, y los superpongo con las imágenes de microscopía electrónica, entonces puedo correlacionar la fluorescencia con todo el contexto ultraestructural de esa célula. Bueno, conforme que fueron avanzando esta metodología, se fueron incorporando distintas estrategias. En este caso, fíjense que se utiliza lo mismo, se hace una fijación primaria, luego se hace high pressure freezing, freeze substitution, y luego se hace microscopía de super resolución, que ustedes lo pueden ver acá, y en un corte seriado, en el corte que sigue, se hace lo que es la microscopía electrónica, se superponen y obtenemos estas imágenes muy bonitas, en este caso de mitocondrias. Fíjense la fluorescencia de super resolución con lo que es la microscopía electrónica. Pero bueno, todo esto que uno lo vivió y lo ve que es fantástico y es un sueño, contrasta con nuestra realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen falta todo este tipo de equipamientos que aún en Argentina no existen. Entonces, por eso, en el laboratorio de Yannick, Yannick me invitó a que también aprendiera y desarrollara esta metodología, que es un poco más básica, pero que tiene muy buenas ventajas y que nosotros las podemos desarrollar en otros laboratorios, que es la técnica de Tokuyasu. Esta técnica es una excelente opción para la preservación de la fluorescencia en células y tejidos, y es una metodología para hacer lo que es criosecciones. Bueno, acá está la foto del profesor Tokuyasu, que fue quien desarrolló esta metodología. ¿Y cuáles son las ventajas? Las ventajas de esta metodología es que permite una rápida preparación de la muestra, los resultados los tenemos en un día, tiene muy buena preservación ultraestructural, porque son fijaciones bastante flexibles, tiene una alta sensibilidad, tiene un excelente reconocimiento de antígenos, o sea que puedo preservar una gran cantidad de antígenos, se pueden realizar múltiples marcas a la vez
y los cortes pueden ser almacenados por periodos prolongados. Esta es lo que es la metodología básica de la técnica de Tokuyasu. Fíjense que acá tenemos lo que es, comenzamos con una fijación química, que es una fijación química bastante suave, con un formol al 2% y un glútar al 0,2%. Luego viene una infiltración con sucrosa, ¿sí? Recuerden que esto es un crioprotector, la sucrosa 2,3 molar, que previene las formaciones de cristales, y luego viene la congelación por inmersión, ¿sí? Sumergimos la muestra en nitrógeno líquido, luego hacemos lo que es la crio-ultramicrotomía, para lo cual necesitamos un crio-ultramicrótomo. Luego viene, una vez que tenemos el corte, tenemos que levantarlo, que esta es la parte más crítica y más difícil de desarrollar, que es levantar las secciones en una gota de sucrosa y descongelarla a temperatura ambiente. Luego viene lo que es la inmunomarcación, el contraste, en este caso con uranilo en metilcelulosa, el secado de las secciones y luego adquirimos las imágenes. Fíjense que acá tienen con color como trabajamos a temperatura ambiente, luego a temperaturas bajas y luego se termina el protocolo a temperatura ambiente. Bueno, uno de los primeros pasos es el montaje de la muestra. La muestra siempre está embebida en una gelatina y luego nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cortar pequeños pedacitos de esa muestra, más o menos los tamaños tienen que tener 0,5 por 0,5 milímetros, y esos pequeños trocitos de gelatina que tiene el material que a nosotros nos interesa, lo ponemos arriba de estos pines, que es como si fuera un clavito, para lo cual, como uno trabaja con cosas tan pequeñas, hace falta una muy buena lupa. Acá hay una imagen de lo que son estos pines que hacen falta tener, y acá en estos pines uno le agrega estas porciones muy chiquititas del material que está embebido en la gelatina. Acá sumergimos, ¿sí? La muestra para fijarla, y acá tenemos estos dispositivos de almacenamiento donde uno necesita un tanque de nitrógeno líquido y lo puede almacenar el tiempo que quiera. O ya una vez fijado, lo transporto a un crío ultramicrótomo. Una vez que estamos en el crío ultramicrótomo, tenemos que trabajar con dos tipos de cuchillas. La que ven acá de color azul es la cuchilla del trimming, que es la cuchilla que nos hace falta para darle forma al material que nosotros vamos a cortar. Y luego tenemos la cuchilla convencional, digamos, no convencional, es una cuchilla para crío, para hacer los cortes, para luego levantarlos. Uno va seteando el microscopio, el ultramicrótomo, perdón, en este caso el microscopio de Leica permite trabajar con este display que es bastante cómodo, donde uno de los cortes semifinos lo tiene que hacer a menos 90 grados centígrados, y luego para hacer los cortes finos necesitamos trabajar a menos 110 grados centígrados. Acá la temperatura tiene que ser más baja porque para poder hacer estos cortes necesitamos que el material sea más duro. En el caso de los microscopios estos de Leica, bueno, las cuchillas tengo que poner las dos, están a 45 grados, y también se trabaja con un antiestático para que los cortecitos no se nos vuelen. Este es el crío ultramicrótomo que tenemos nosotros en nuestro laboratorio. Acá ven el tanque de nitrógeno líquido. Este es un crío ultramicrótomo que uno lo ve y parece un ultramicrótomo convencional, pero tiene esta cámara donde se puede trabajar hasta menos 180 grados centígrados. Acá hay una bomba que va tirando nitrógeno líquido y va permitiendo tener estas temperaturas que uno los va seteando con este display. En nuestro caso, en este equipo, fíjense que las cuchillas no están a 45 grados, sino que están en forma paralela. Entonces, es un poco más incómodo porque nosotros tenemos que poner la cuchilla de trimming al lado de la otra cuchilla para levantar el corte,
y al no estar a 45 lados, estar uno al lado del otro, es como más fácil por ahí poder dañar lo que es el filo de las cuchillas. Bueno, como dijimos, lo que primero tenemos que hacer es el trimming, ¿sí? del taco o el retaqueo del material con esta cuchilla especial a 90 grados. Con el trimming nosotros vamos a dándole la forma que necesitamos para luego empezar a levantar los cortes y tener uno al lado de los otros, ¿sí? El corte se levanta con estos loops. eh, los cortes quedan pegados en la cuchilla, ¿sí? A medida que se va cortando, los cortes se van adhiriendo, digamos, a la cara de la cuchilla, y yo los tengo que levantar con este loop que tiene, se acuerda, sucrosa. Entonces de esa forma yo los levanto los cortes y luego los pongo en un portaobjeto para poder verlos y teñirlos y poder analizar si estoy cortando bien el lugar que a mí me interesa. Bueno, ¿para qué sirve esta metodología de Tokuyasu? Bueno, permite realizar, la verdad, que imágenes de muy buena calidad, por ejemplo, para inmunofluorescencia. En este caso, estas son algunas muestras que nosotros obtuvimos en el laboratorio. Esta es inmunofluorescencia para ACTA2 en secciones semidelgadas de intestino delgado. Fíjense qué bien que se ve la inmunomarcación. También se hicieron ensayos en nuestros laboratorios, por ejemplo, de inmunofluorescencia, en este caso de receptor estrogénico, en secciones semidelgadas de pitoesferas. Acá se ve la inmunofluorescencia de color rojo. Y también en estas pitoesferas también se pueden ver, por ejemplo, dobles marcas. En este caso son marcadores de células STEM, SOX2 y GFR2. Bueno, este es otro ejemplo de la inmunofluorescencia con esta metodología de Tokuyasu para ver esta proteína que se llama PKC epsilon en células tumorales hipofisarias y estas mismas células como se ven para lo que es la microscopía electrónica. Podemos hacer las inmunomarcaciones con partículas de oro coloidal. En este caso se marcó la misma proteína que veíamos recién, que es la PKC epsilon, donde podemos la distribución en el núcleo y en el citoplasma. Fíjense que se ve bastante bien. Y esta es una imagen muy linda donde se puede ver la inmunomarcación de prolactina en células hipofisarias. Todos estos puntitos, que son las partículas de oro coloidal, marcan la presencia de prolactina en estos gránulos de secreción. Bueno, esto sería lo que es la técnica de Tokuyasu convencional. Y nosotros después, a medida que fuimos desarrollando esta metodología, vimos que podíamos utilizar esta técnica de Tokuyasu para hacer microscopía de correlación. Entonces empezamos a desarrollar lo que es microscopía de correlación a partir de criosecciones de Tokuyasu. ¿Cómo se haría, digamos, esta estrategia? Los cortes que nosotros realizamos en un crío ultramicrótomos, podemos hacer un corte de la célula que a nosotros nos interesa, la analizamos por microscopía de fluorescencia, y el corte que sigue, mediante cortes seriados, hacemos las imágenes para microscopía electrónica y luego superponemos y hacemos lo que es la correlación. O si no, también podemos hacer otra estrategia, es en un solo corte ir al microscopio de fluorescencia y luego al microscopio electrónico. Bueno, un poco para poner a punto esta metodología fue crucial el viaje que hizo Carolina Lengrove, que es CPA principal de CONICET, en nuestro laboratorio. Ella se fue a capacitar a este curso que pudo hacer en República Checa, que lo organizó la EMBO, que la verdad que es un curso muy bueno, y ella se especializó sobre todo en ese curso en lo que es la técnica de Tokuyasu, lo cual nos permitió desarrollar estas imágenes que ahora les vamos a mostrar. Entonces, como les decía, a partir de esta técnica de Tokuyasu, uno puede hacer microscopía de correlación teniendo dos estrategias. Una, con un corte único, donde un solo corte hago la doble marcación, la marcación para fluorescencia y para microscopía electrónica. O si no, puedo hacer cortes seriados, donde un corte va al microscopio de fluorescencia y otro corte va al microscopio electrónico. Esto es un diagramita de lo que sería la inmunomarcación. Fíjense que yo acá tengo los antígenos
y los anticuerpos. Yo hago una incubación con un anticuerpo que tiene un fluoróforo, y también hago una incubación con anticuerpos acoplados a proteínas, a oro coloidal. Y acá ustedes pueden ver las imágenes. En este caso hicimos la marcación de un receptor que se encuentra en la membrana, que es un receptor de somatostatina. Estos son unas imágenes a baja magnificación por microscopía de fluorescencia. La misma célula que nosotros acá vemos, la vemos por microscopía electrónica, y luego superponemos las imágenes y podemos correlacionar la fluorescencia que vimos con las partículas de oro coloidal que indicaban la presencia de ese receptor en esa porción de la célula. Lo mismo hicimos con la otra estrategia, que es de cortes seriados. Por un lado, en este caso, hicimos la marca de un receptor del factor de TGF-beta, donde hicimos un corte para microscopía de fluorescencia y el corte que sigue para microscopía electrónica, y luego superpusimos las imágenes y podemos observar y correlacionar la fluorescencia con las partículas de oro coloidal. Bueno, partes de estos resultados los publicamos recientemente, donde en este caso marcamos el receptor HER2, que es un receptor que los analizamos en células tumorales hipofisarias, y acá seleccionamos esta zona de la célula que expresa este receptor, donde podemos ver la inmunofluorescencia, y luego cuando nos vamos a la microscopía electrónica podemos observar las partículas de oro coloidal que, digamos, se correlacionan con los spots de la fluorescencia. Bueno, todo esto fue gracias a este equipo, digamos, aprendimos mucho en este equipo del EMBL en Heidelberg. La verdad que haber estado en el laboratorio de Yannick nos permitió conocer un montón de metodologías nuevas de microscopía electrónica, sobre todo microscopía de correlación, y esta metodología de Tokuyasu. Bueno, agradecer a todos los integrantes de nuestro laboratorio, sobre todo las técnicas, que la verdad nos han ayudado muchísimo y la calidad es excelente. Todos estos conocimientos nosotros los pudimos plasmar y compartir en cursos. Luego de haber desarrollado estas metodologías, hicimos un primer curso en el año 2017, que es un curso avanzado de técnicas inmunocitoquímicas para microscopía electrónica, donde acá empezamos ya a hablar de microscopía de correlación. Ahora hace poco, en diciembre del año pasado, hicimos el segundo curso de metodologías avanzadas de microscopía electrónica, con énfasis en lo que es microscopía de correlación. Participaron en este curso la doctora Amalia Pasoli, que se formó en nuestro laboratorio y ahora trabaja en la Rockefeller University, y el ingeniero Pablo Balabalian, que también se formó en nuestro laboratorio y ahora trabaja en la empresa Carl Zeiss. En este curso nosotros hicimos un gran énfasis en lo que es la cuestión práctica, que los alumnos puedan digamos, practicar. Ellos hacen sus cortes, hacen las inmuno, y luego los vamos al microscopio de fluorescencia y al microscopio electrónico para poder hacer luego la correlación. La verdad que son muy lindas experiencias la realización de estos cursos, y bueno, esperamos continuar haciéndolos. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Excelente, y bueno, buenísimo ver que se pueden ir implementando estas técnicas, que como vos decís, uno siempre las muestra como el sueño, como el ideal, y bueno, pero en algún momento se tienen que hacer realidad, ¿no? Así que hay que hablar mucho y nombrarlas muchas veces para que se hagan realidad, aparte de ponerle todo el esfuerzo y la intensidad que ustedes le han dado, ¿no? Claro, sí, la idea nuestra, por eso implementar esta técnica de Tokuyasu y de crioselecciones nos acerca un poquito, digamos, a estas nuevas metodologías. Obviamente que lo ideal sería poder tener
los otros que es High Pressure Freezing y Freeze Substitution, pero bueno, son equipos muy caros que todavía no hay acá en Argentina, pero bueno, está bueno conocerlos y saber que en algún futuro se podría llegar a realizar. Exactamente, sí. Y bueno, y la verdad que Yannick tiene una re buena disposición. Eh, y bueno, y mucho cómo trabajan ahí es realmente impresionante. Así que buenísimo que lo podás haber hecho aquí. Hay Sí, sí, preguntas, sí. ¿verdad, de Hernán? Así es, ahora estoy revisando. Eh, bueno, ahí está Rosana Peralta, muy interesante Juan Pablo, gracias por compartir, muy buena presentación. De Teo, muy buena charla. De Julio Llanes, muy interesante charla Juan Pablo, gracias por compartir tu trabajo. Genial la presentación, muchas gracias, dice Ceci Alpino. Y por acá había alguna pregunta de Rosana Peralta, dice, ¿realizan servicio de esta técnica? Todavía no, digamos, la idea nuestra sí es armar algún stand con estas metodologías para poder empezar a brindar el servicio. La verdad que, digamos, es una metodología que lleva su tiempo porque tiene sus mañas, ¿no? No es tan fácil, pero bueno, ya creo que después de tanto tiempo que lo hemos hecho, ya ahora ya le hemos agarrado la mano y creo que sí podamos empezar a brindar servicios sobre todo para alguien que quiera hacer inmunomarcaciones y que tenga un antígeno que no lo puede ver por otras metodologías. La técnica de Tokuyosu sirve bastante, ¿no? Si lo comparamos con lo que son Immunobol, deberíamos observar mejor los antígenos con esta metodología de Tokuyosu. Así que sí, prontamente lo vamos a desarrollar a ese servicio. Buenísimo. Otra pregunta más, si tienen pensado dar un nuevo curso, y así en qué fecha lo tendrían previsto. Y nosotros tratamos de hacer el curso año de por medio, eh, así que sería el año que viene, el 2021, porque el último que lo hicimos fue el 2019, así que lo más probable es que a principios del año que viene ya tengamos alguna fecha para ver en qué momento lo dictamos. Bien, Rosana dice curso para técnicos. Nosotros el curso lo dictamos para cualquiera, digamos, que les haga falta desarrollar esta metodología. Tenemos gente que viene que son técnicos, tesistas, investigadores, para todo el mundo, digamos. Buenísimo. Nancy dice, para la superposición de imágenes se utiliza un programa. Sí, en realidad nosotros esta superposición de imágenes la hacemos con los software convencionales, que puede ser el Fiji o el Photoshop, digamos, es bastante casero. No utilizamos nada específico, digamos. Bien, bien. Carlos Peralta pregunta, ¿qué lugar hay para los rayos X en este puente entre LM y M? Bueno, ahí la verdad que cuando vino Yannick a Córdoba, nos presentó un paper muy interesante donde hace microscopía de correlación y utiliza rayos X. Y sí, rayos X serviría muchísimo, sobre todo para ubicar dentro de lo que es el taco de la muestra, el lugar donde a nosotros nos interesa empezar a hacer el corte. Con microscopía de rayos X yo puedo saber, digamos, cuánto tengo que profundizar en el corte hasta encontrar la célula que a mí me interesa. Así que sí, hay muchas cosas interesantes para hacer con la microscopía de rayos X. Bien, buenísimo. Bueno, después hay más mensajes de felicitaciones y de saludo. Dice Catalina Taibo, muy interesante tu presentación, gracias, muy buenas las charlas. Dice Claudia Taleb. Susana Jurado, excelente. Alfonsina, completísimos, gracias. María Silvina Laza también, muchas gracias Juan Pablo, muy interesante tu trabajo. Gracias por las respuestas. Dice Roxana. Fernanda también dice, me encantó la charla, cuando hagan el curso, si abren la frontera me pego una escapada desde Uruguay.
Sí, 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 por supuesto que sí. Nosotros siempre hacemos la difusión, sobre todo los cursos los hacemos a través del Sistema Nacional de Microscopía, lo cual permite que nosotros podamos ayudar para costear los gastos del pasaje y los viáticos. Así que seguramente lo vamos a organizar para principios del año que viene, ya vamos a tener una fecha. Perfecto, buenísimo. ¿Tienen algún mail o un listado ustedes de contacto donde la gente pueda dejar su mail para cursos? Y mira, si querés yo les comparto acá en el chat, le pongo mi mail, donde, digamos, ahí si quieren me pueden escribir cualquier duda o cualquier inquietud que tengan respecto de estas metodologías o las que les haga falta. Eh, y nosotros siempre difundimos los cursos porque siempre los organizamos a través del Sistema Nacional, entonces eso le llega a todo el mundo. Es la mejor forma que hay para difundir los cursos. Sí, sí. Ujú. Más, digamos, ya no hay más y después los comentarios de agradecimiento, Juan Pablo. Sí, bueno, yo les quería agradecer a ustedes por la invitación, la verdad que Virginia y Hernán, la verdad que muy buena la organización y está genial que podamos compartir, digamos, las cosas que estamos desarrollando en todo el país. Creo que hay cosas muy, muy buenas, muy interesantes y bueno, nos viene muy bien conocernos, digamos. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, y plantear estas cosas y por ahí generar, digamos, voluntades y juntar masa crítica porque estos equipos los necesitamos y en la medida que haya más gente que lo quiera optar va a ser más fácil justificar que comprarlo, ¿no? Es una muy buena idea empezar a unirse y hacer más redes. Claro, y sobre todo esto de la crío, que creo que es lo que más se viene ahora y uno ve las ventajas que tiene versus lo que es la fijación convencional, creo que es algo a lo cual habría que prestarle mucha atención para poder desarrollar porque todavía no hay nada de eso en el país. Bueno, vamos a ponerle muchas ganas para que vaya saliendo todo. Sí, sí, sí. Primero salgamos del encierro un poco, de la pandemia.